Hola amigos de Autofácil y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Test and Charge en la que probamos un coche eléctrico y después comprobamos qué tal es su curva de carga. Hoy tenemos con nosotros acompañándonos este magnífico BMW iX3. Que es un iX1. Lo que ocurre es que BMW le está dando a sus vehículos un alimento prodigioso que ya quisieran conocer todas las madres, que les permite crecer en todas dimensiones, un poquito como yo, de manera que este coche actualmente se sitúa a escasos 6 centímetros de la longitud de un BMW iX3, 4,50 metros. De cara al futuro os prometo tratar de alejarme de la bollería industrial y tratar de introducir más vehículos de propulsión convencional en los vídeos de Autofácil. Pero en este caso es lo que tenemos: a este presentador y a este fantástico BMW iX1 eDrive 20. De manera que, cortinilla. Bien, ahora que he añadido un poquito más de perspectiva lateral, seguro que os resulta más sencillo reconocer a este iX1 como un auténtico iX1, aunque como digo hemos pasado de los 4,44 metros a los 4,50 en imagen. Parece un poquito más grande de lo que resulta en persona, sobre todo por estos inmensos riñones delanteros que actualmente son la seña de identidad de BMW. Creo personalmente que de cara al futuro es algo que podría cambiar los prototipos que estamos viendo dentro de lo que está encuadrado en la Neue Klasse, que sería el sucesor de la actual plataforma Clar de BMW. Están empezando a utilizar riñones que se parecen cada vez más a los que podríamos encontrar, por ejemplo, en un BMW M1 o vehículos parecidos. Si queremos conseguir buenas resistencias aerodinámicas, es obvio que tenemos que hacer coches que sean menos boxy y que resulten más fluidos, aunque no tengan ese aspecto tan redondito que podemos encontrar, por ejemplo, en un Tesla Model Y, y que comprendo que puede ser un mal argumento de venta en algunos sentidos. He mencionado la plataforma Clar, pero tenemos que tener en cuenta que lo que se encuentra delante nuestro es la tercera generación del X1, construida sobre la plataforma UKL2, o familiarmente conocida como, creo que solo la llamo así yo, Ukelele 2. Es la misma plataforma que utiliza, por ejemplo, el Mini Countryman, que acaba de ser también en su siguiente generación recientemente presentado, y que es una buena plataforma, pero que tiene algunas peculiaridades. La primera de ellas es que estamos ante un coche eléctrico de tracción delantera, y eso, desde el punto de vista práctico, puede que nos resulte un inconveniente. Vamos a ver cómo ha resuelto BMW los detalles relacionados con la gestión de la motricidad un poquito más adelante, pero desde el punto de vista del planteamiento teórico del vehículo sí que resulta un poquito un chafón. Esperábamos encontrarnos un vehículo eléctrico de tracción trasera. El reaprovechamiento de esta plataforma UKL2 para que sea multienergía, ya sabéis, tenemos gasolina, diésel, enchufable y eléctrico, significa que en la parte trasera me temo que no cabe un motor de 150 kilovatios de potencia como el que tiene este iX1 en la parte delantera. Atrás solo cabe un motor de 100 caballos que sospecho puede estar compartido con la versión híbrida enchufable de este mismo coche, de manera que ahí podríamos mejorar un poquito las cosas. Más datos interesantes de este coche: como es multienergía, probablemente porque es multienergía, aquí delante no tenemos un Frank. Lo que tenemos os lo puedo enseñar rápidamente. BMW es una de las marcas que permite abrir el capó utilizando una doble maniobra tirando de una palanca, y es algo que probablemente han hecho para que la gente que hace vídeos no se sienta estúpida a la hora de abrir los capós, sino que lo puede hacer así de sencillo. Aquí delante tenemos una tapita y lo que encontramos es algo bastante sencillo: un cargador embarcado, distribuidor de la corriente conectado a la toma de carga que está en la parte posterior izquierda del vehículo, un calefactor PTC bastante grande que no me esperaba encontrar ahí, esperaba que no hiciese falta un aparato tan gordito, y debajo, desgraciadamente prácticamente invisible, lo que es el motor eléctrico,
que es síncrono, pero de rotor bobinado con 8 polos. Ya sabéis, inyectamos una corriente eléctrica en el rotor, se convierten esas bobinas en imanes y esos imanes son arrastrados por las corrientes trifásicas que circulan por el estator. Una solución que aparentemente es bastante eficiente. Ahora pongo la tapa, pero dejadme que cierre para hablaros de la eficiencia. Este coche tiene una batería obviamente situada entre los ejes con celdas prismáticas de tecnología NMC 811 que ofrece 64,7 para evitar rimas raritas kilovatios hora de capacidad máxima utilizable. Y eso significa que este es un coche que, como os explicaba, con el Smart 3 compite en la liga de los 60 kilovatios, es decir, 60 kilovatios hora. Es decir, tiene una batería que no es muy grande, eso le permite no ser extremadamente pesado, pero a cambio tiene que aplicar todo tipo de medidas de gestión térmica, de regeneración, de eficiencia en su powertrain para conseguir alcanzar un buen alcance. Valga la redundancia con lo que acabo de decir. Yo lo he estado probando en carretera, en autopista, una autopista perfectamente llana, 120 km por hora, nada de tráfico, 13 grados exterior, las mejores condiciones imaginables, un solo ocupante, por supuesto, y he conseguido 17,6 kilovatios hora de consumo medio, que es más que lo que conseguí con un Tesla Model 3, que fueron 15,5, me pareció una marca alucinante. Esta marca también es muy buena, tenéis que tener en cuenta que es la situación más beneficiosa posible dentro de los consumos con este coche. Creo que vamos a movernos en autopista en una utilización real con subidas y bajadas. Las bajadas las aprovechamos, pero las subidas nos fastidian más que las bajadas, de unos 19 kilovatios hora a los 100, de manera que estaríamos en un coche de 320 kilómetros de autonomía real efectiva. No es que sea lo ideal para viajar, pero sí está flirteando con la idea de poder ir a prácticamente cualquier parte utilizándolo. Y ahora que lo habéis visto por fuera y que os he explicado un poquito sus características, si os parece, voy a acabar de montar las partes que he desmontado y os enseño cómo es por dentro. Bienvenidos otra vez al interior de este magnífico BMW iX1, pero antes de empezar a hablar del interior, algunas pinceladas que se me han quedado en el tintero del exterior, probablemente por ir muy deprisa. Este coche tiene detalles exteriores que son muy BMW, que de hecho inventó BMW, como por ejemplo los Air Curtains, ya sabéis, estos orificios que permiten que el aire pase por los laterales del coche, haciendo que virtualmente su anchura sea menor. En cuanto a la aerodinámica, un CX ha anunciado de 0,26, que si es de verdad cierto, me parece muy bueno para las dimensiones de los riñones. En cuanto al calzado, tenemos unas llantas opcionales por unos 1.670 €, que montan además neumáticos Hankook Ventus Ion específicos para vehículos eléctricos en una medida de nada menos que 245 milímetros de ancho, que proporcionan una adherencia fantástica, tienen una resistencia a la rodadura reducida porque son específicos para vehículos eléctricos, pero sin duda incrementan el consumo porque tenemos que mover toda esa anchura de neumático, tiene que ir apartando el aire, y eso obviamente es un problema. En cuanto al maletero, que tampoco le he mencionado, tiene 490 litros de capacidad repartidos en dos espacios. La parte superior, bastante diáfana, con unos fantásticos ganchitos para poder colgar las cosas, bien iluminada, con un foquito que está, según se abre, a mano derecha. Debajo tenemos un espacio que no es tan grande como en otras versiones del X1, pero que permite perfectamente guardar los cables e incluso, como veis, algún accesorio como las ventosas de grabación. Esto suple en parte el hecho de que delante no tenemos Frank. Y dicho esto, vamos a hablar de este interior. Primero, postura al volante. Como en todos los X1, desde la creación del X1, diría prácticamente la primera vez que te sientas aquí te sientes un poco alto, y la quinta vez que te sientas aquí ya se te ha olvidado completamente y te parece que es un puesto de conducción fantástico. Regulación del volante inmensa y muy suave, un volante M.
el hecho de que diga volante M, el hecho de que tengamos una M pegada ahí fuera, el hecho de que este coche incorpore el paquete M Performance me da pie a hablar del configurador y del pequeño detalle de que este BMW se puede poner absolutamente a vuestro gusto, pero vais a requerir tiempo, vino y aclararos con el configurador de BMW, porque tiene un montón de opciones, algunas están paquetizadas, otras no. Es posible que en algún momento hay también un ordenador. Yo no intentaría hacerlo bajo ningún concepto utilizando un teléfono móvil. Otro de los efectos secundarios de todas estas opciones es que cuando acabéis de paquetizar completamente vuestro BMW, en lugar de 48.000 euros, es posible que cueste como este. Fijaros, es tan complicado que no estoy del todo seguro cuánto cuesta, pero sospecho que está entre los 59.000 y los 62.000 euros. Y eso obviamente es un problema. ¿Por qué? Porque en el vídeo del XC40 y en el vídeo del Smart #3, almohadilla 3, tercero, como coño lo queráis llamar, dije que los coches que juegan en la liga de los 60 kilovatios hora, vaya, tienen que ser muy buenos y que de todos el que era la creme de la creme, la nata, por lo menos el que iba más fuerte en las apuestas era el iX1, porque se posicionaba por precio en el top, ¿vale? Comprarse un coche con 204 caballos, que son 150 kilovatios, con una aceleración de 0 a 100 discretita, de unos 8 segundos, con una autonomía que ronda los 320 kilómetros, etcétera, y requiere que por dentro y en marcha el coche esté realmente bien hecho para poder compensar todas estas pequeñas cositas que podríamos considerar taras. De manera que de aquí en adelante la prueba tiene que ir muy bien, o si no la hemos liado terriblemente. Como he dicho, puesto de conducción, fantástico, buen volante, interfaz. Tenemos una interfaz curvo, a curved display, oh my god, que está bastante bien resuelto. Tenemos una instrumentación poligonal, que no me acaba de convencer, pero que desde luego es bastante agradable. Si os queréis hacer una idea de cuál es la autonomía mínima y máxima de este coche, incorpora, como empiezan a hacer muchos fabricantes, por ejemplo el caso del Scenic que probábamos el otro día, lo que se llama un horizonte de autonomía, que básicamente consiste en que te da la autonomía máxima y la autonomía mínima con el estado de carga actual. Actualmente tenemos un 88% de carga y me dice que podría hacerse 185 kilómetros. Cuando está completamente lleno me dice que podría hacerse 250 kilómetros. Creo que esa sería la autonomía mínima, 130 kilómetros por hora, con una temperatura exterior de entre 5 y 0 grados, lo cual refuerza el hecho de que creo que en un día más o menos primaveral, ya veis, estamos en los 320 kilómetros. Con rueditas un poquito más estrechas, seguro que conseguimos llegar a los 350 kilómetros. Pensároslo, porque es posible que podáis sacrificar esas llantas a cambio de un poquito más de paz mental. En cuanto a la pantalla central, funciona muy bien. Tiene cosas que son muy inteligentes, que podían copiar al resto de los fabricantes. Por ejemplo, fijaros, no está difícil, ¿vale? Hay un botón aquí en el centro que permite pasar de CarPlay o Android Auto, la aplicación de proyección de pantalla que vosotros prefiráis, a la pantalla general del vehículo. Después tenemos esos 4 cuadraditos que dan lugar al cajón de aplicaciones. Normalmente cuando encendéis el coche está aquí en todas. Eso mezcla aplicaciones del coche con otras aplicaciones que no son formalmente del coche. Todo esto es lo que BMW denomina su sistema operativo 9.0. Como sabéis, en el futuro va a dar el salto a Android Automotive. El número de aplicaciones creo que va a aumentar, pero sobre todo lo más importante es que van a ser aplicaciones mucho más prácticas. En cualquier caso, yo recomiendo siempre que deis aquí a vehículo, porque entonces lo que vais a tener son las aplicaciones que os hacen falta desde el punto de vista de la utilización del coche, como por ejemplo Live Vehicle, que es donde vienen los consumos, y aquí tenemos distintas opciones. Podemos darle a desde fábrica y veis 19,7 kilovatios hora a los 100. Este coche es un coche de menos de 20 kilovatios hora a los 100. Eso significa que correcto. Vamos a darle a casita para volver a la pantalla principal. Más cosas del interior. Estamos dentro de un iX1 basado en la plataforma Ukelele, y eso significa que aquí no tenemos nuestro querido iDrive, de manera que tenemos que controlar todo mediante pulsaciones táctiles o comandos vocales o los mandos del volante, etcétera. Acabados soberbios. Yo no estoy muy de acuerdo con este color marrón para el interior, pero tengo que admitir que pasados 5 días y medio de utilización le he empezado a coger cariño. Soluciones prácticas, opcionales en su mayor parte, como por ejemplo un dispositivo que permite colocar el
teléfono móvil y fijaros, se cierra como si fuera una atracción de feria para que no salga volando por ningún sitio, además de, por supuesto, cargarse inalámbricamente y permitirte ver las notificaciones. Pues mira, mejor que en un Tesla, faltaba más. Y si vamos a las plazas posteriores, pues lo que tenemos son noticias no tan buenas. ¿Por qué? Pues porque de nuevo volvemos a estar con la plataforma Ukelele y no tenemos tanta amplitud detrás como tal vez nos gustaría. Este no es un coche para que 5 personas viajen. Cuando coges y te montas detrás, lo primero que compruebas es que sí, hay buen espacio para la cabeza, eso es positivo. Hay espacio justito para la zona de las rodillas, pero lo bastante para poder viajar. La banqueta está un poquito baja o el suelo está un poquito alto, en función de lo que vosotros prefiráis. Tenemos un bracito central para apoyar perfectamente el brazo y eso nos da ya a entender que 3 personas detrás, mal. 2 bien, 3 mal. Pero dentro de lo que cabía esperar de una plataforma multienergía. En este sentido, igual quien necesite todavía más espacio en las plazas posteriores, pues va a ser carne de plataformas específicas para vehículos eléctricos, como por ejemplo la MEB, todas las variantes del grupo Volkswagen, o la que tenía el coche que vimos el otro día, de propiedad intelectual chino, es decir, el Smart #3, que son coches que tienen esos 10 centímetros extra de batalla que lamentablemente este Ukelele no nos está proporcionando. Y más o menos creo que ya estáis al corriente de todo lo que debéis saber sobre el interior, de manera que estamos en condiciones de ponernos en marcha. Bienvenidos al iX1 en marcha en este día tan peculiar en el que estamos teniendo un poquito de todo, ¿no? Una apertura un poco quemados, nos ha granizado mientras grabábamos el interior. Creía que íbamos a llegar a estas carreteras con el suelo mojado y lluvia y sin embargo ha dejado de llover y prácticamente se están secando, pero nos servirá para nuestro propósito. El primer asunto del que hay que hablar, que te llama la atención de este BMW, es la excelente, extraordinaria calidad de rodadura, probablemente en parte por la suspensión degresiva, que no electrónicamente adaptativa, M, que incorpora opcionalmente y que funciona muy bien. Es una auténtica gozada. No es que sea un coche cómodo a la hora de pasar por baches grandes, es uno de estos coches en los que cuando llegas a un resalte tienes que pedir perdón a los ocupantes por lo que va a pasar, pero cuando la carretera está en buen estado es un coche que funciona muy bien, filtra muy bien las ondulaciones pequeñas, las grandes, el chasis está realmente puesto a punto, 2 puntos por encima en calidad respecto de lo que ofrecen el resto de las alternativas de la competencia. Incluso el BMW XC40 decía que estaba muy bien puesto a punto cuando le achuchabas, pero sin embargo el chasis de este iX1 transmite buenas sensaciones absolutamente a todas velocidades, prácticamente desde parado. Y uno de los motivos es el hecho de que movimientos de la carrocería y conexión con la carretera están muy logrados. El segundo motivo es que el tacto de los controles es exquisito. Vamos a empezar por el acelerador. Tenemos un acelerador con muy buena respuesta. Por supuesto, al fin y al cabo es un coche eléctrico. Tenemos un acelerador en el que podemos modular la cantidad de regeneración en distintas formas, desgraciadamente todas accesibles a través de la puñetera pantalla central, de manera que hay que bajar el ritmo, darle al icono de las aplicaciones. He apagado el coche, aparecen todas, tengo que filtrar por vehículo, dentro de vehículo, ajustes de conducción, dentro de ajustes de conducción, propulsión y tren de rodaje. Y aquí veis, tengo varias opciones de nivel de recuperación, alta, media, baja y adaptativa. Y yo recomiendo llevarlo siempre en la adaptativa porque funciona muy bien. Utiliza tanto la cámara como el radar para ver lo que hay por delante y adaptarse al tipo de vía, a las cosas que se van a producir durante la conducción, como intersecciones, glorietas, cambios en la velocidad máxima y por supuesto a la velocidad del coche precedente. Es prácticamente como conducir con el control
de crucero adaptativo encendido. A mí me satisface mucho, pero que sepáis que tenéis las otras 3 alternativas disponibles. Veis que tenemos aquí una palanquita que pone Boost, y eso significa que cuando tiro de ella ocurren 2 cosas diferentes. Por un lado, si tiro una vez tengo 10 segundos de un acelerador especialmente responsive, ¿vale? Especialmente afilado. Personalmente, creo que debería ser así siempre. No acabo de entender el hecho de poner aquí una palanquita que te proporcione el modo Boost. La diferencia tampoco es tan grande si no podéis optar a la palanquita, que es otro opcional. No os preocupéis porque vuestra vida no se va a ver afectada en demasía. La segunda aplicación de la palanquita Boost es que cuando la activamos, obviamente no en una zona urbana, cuando la activamos, si aceleramos a fondo, entonces en el head-up display y en la instrumentación aparece la palabra Boost. Por cierto, el head-up display es otro equipamiento opcional que funciona fantásticamente bien, pero bueno, aquí voy muy despacio, puedo hacerlo, ¿ves? Si doy clac, ahí he entrado en Boost y en lugar de tener 10 segundos de 10 segundos de aceleración, lo que tengo es hasta que suelte el acelerador, habiéndolo pisado por completo, aceleración máxima. Pero entonces ya he cancelado esa cuenta atrás de los 10 segundos de prestaciones incrementadas. Como veis, todo esto me parece un poquito un folloncito, y creo que sería mejor pues, que el coche proporcionase las prestaciones máximas cuando pisas el acelerador a fondo y la retención máxima cuando sueltas el acelerador a fondo, no completamente. Pero bueno, supongo que BMW quiere dar un carácter especial, proporcionarle un poquito del saborcillo de la salsa M a los conductores de este vehículo eléctrico, y no me parece criticable. Normalmente vamos a conducir en el modo estándar, en el modo de, bueno, si le doy aquí a My Modes hay que bajar la vista para poderlos ver, pero estoy en el modo personal, que podríamos considerar el modo estándar. He dicho antes que desde el punto de vista filosófico, técnico, casi religioso, el hecho de que este coche sea un coche de tracción delantera es un poco un chafón. La parte buena es que BMW ha encerrado a los ingenieros que tenían que hacer el coche en una habitación y no les ha dado ni agua ni comida hasta que han conseguido poner a punto magistralmente el tren delantero. Eso significa que tenemos limitaciones en cuanto a motricidad del tren delantero, pero están muy bien resueltas. Se ha vuelto a mojar un poco la carretera y aquí, pues veis, estoy acelerando a fondo, estoy en el margen de regulación durante toda esa curva del ESP, y aquí también durante toda curva, y aquí también durante toda la curva. En la dirección prácticamente no noto nada. En los movimientos del coche prácticamente no noto nada, un poquito de escurrimiento hacia el exterior de la curva. En ningún momento he tenido la sensación de que el tren delantero se desmanda abriendo la trayectoria, y no he percibido nada de torque steer. Es cierto que cuando aceleramos con el volante recto, ¿ves? Otra vez lo he vuelto a hacer, esa curva también la he tomado. Cuando digo con el control de estabilidad funcionando, me explico. Con el control de estabilidad claramente realizando un trabajo de regulación electrónica del diferencial delantero. El trabajo que haría un autoblocante mecánico lo está haciendo electrónicamente, y lo está haciendo de una forma magistral. Creo que Renault, por ejemplo, con el Scenic y el Megane, debería coger uno de estos iX1, desmontarlo y comprobar exactamente cómo han conseguido hacerlo. Y lo cierto es que incluso me he imaginado cuál sería el proceso, ¿no? Te compras el iX1, coges, lo desmontas, averiguas cómo lo han hecho, te vuelves a reunir con tus jefes y les dices 2.000 euros.
Y los jefes dicen, ¿2.000 euros qué? Digo, 2.000 euros va a costar que los Scenic vayan como el iX1. ¿Por qué? Pues mire, porque hemos tenido que cambiar los brazos inferiores de suspensión, con eso también la suspensión trasera de paralelogramo deformable, porque hemos descubierto que van juntos. Con ello también hemos tenido que cambiar el sistema de freno para poner un sistema de freno by-wire que proporcione un sistema autoblocante fantástico, y finalmente hemos tenido que copiar toda su programación. Y entonces el señor dirá, bueno, pues olvidaros, vamos a seguir haciendo las cosas como lo estábamos haciendo hasta ahora, porque sencillamente no tenemos 2.000 euros de presupuesto para conseguir, incluso en esta carretera que tiene tela, le puedes hacer la puñeta y consigues salir de los apuros con mucha dignidad. Lo que digo, y van a decir, bueno, pues vamos a seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, porque no tenemos disponible esos 2.000 euros. Cuando he mencionado cómo se podía copiar esto, he mencionado los frenos by-wire. Y es otro de los asuntos súper fundamentales de este iX1. Y es que tenemos los frenos Continental MK-C1 100% by-wire que lleva BMW utilizando bastante tiempo. Eso significa que el pedal de freno de este coche tiene un tacto totalmente simulado y absolutamente consistente y agradable, tirando a durito. Nada de mordiente excesiva, nada de cambios en la deceleración, nada de fluctuaciones en función de cuánta carga tenga la batería y de si estamos haciendo frenada hidráulica, frenada eléctrica o está cambiando puntualmente el blending. Este coche tiene la clase de frenos que deberían tener todos los coches eléctricos del mundo y que desgraciadamente no tienen. Ahí, pues claro, se nos acaban de ir otro puñado gordito de euros. Después, si le damos aquí a My Modes y seleccionamos el modo Sport y circunstancialmente aceptamos esto de activar, pues entonces entramos en la configuración deportiva, que lo que hace es que suelta un poquito las tiras que están sujetando al deslizamiento del tren delantero, de manera que ya podemos empezar a escuchar cosas, ¿vale? Eso es rueda interior, eso es rueda interior izquierda y derecha simultáneamente, magistralmente controladas, y empezamos a sentir exactamente lo que ha hecho BMW con el tren delantero, que, como insisto, está puesto magistralmente a punto. ¿Es útil? ¿Es inútil? Bueno, a quien le guste conducir percibiendo más o menos lo que está haciendo el coche y sobre todo alabando el trabajo que ha hecho BMW desde el punto de vista de que no tienes prácticamente nada de torque steer, de que el coche, aunque patine una rueda o otra rueda, la trayectoria se sigue manteniendo fielmente y no te tienes que preocupar por los ruidos que salgan de los neumáticos, y sobre todo estás escuchando permanentemente cómo el control de bloqueo electrónico del diferencial está haciendo su trabajo, pues resulta bonito. A mí, yo cuando lo llevo en el modo Sport con el DSC parcialmente desconectado, me parece una obra de arte de la gestión de la motricidad del tren delantero. Si tuviese tracción trasera, todos estos problemas no existirían. Más cosas importantes sobre la conducción del coche. Ya os he dicho cómo andamos de consumos y me ratifico. Creo que con unos neumáticos un poquito más estrechos podríamos llegar un poquito más lejos, pero esto siempre está por debajo de los 20 kilovatios hora, los 100, y es algo que me congratula. Es lo mínimo que se le puede pedir a un coche de estas dimensiones y especialmente de este precio. Y finalmente, sobre los asistentes, funcionan especialmente bien. Avisador de ángulo muerto, el típico funcionamiento que encontramos en todos, que suele ser impecable. Control de crucero adaptativo por radar con mantenimiento de carril, muy bien funcionamiento, en el sentido de que es capaz de mantener el carril incluso en curvas bastante cerradas. Por supuesto, el radar no tiene ningún inconveniente en seguir a la velocidad adecuada a los coches de delante. Y una cosa que me encanta es que la detección de mandos en el volante, como ocurría por ejemplo en el Scenic, es capacitiva. Y eso se traduce en que durante un viaje probablemente no tengas ni siquiera una
falsa alarma de ponga las manos en el volante, algo que con otros coches con detección de par en lugar de sistema capacitivo pues acaba resultando casi tan irritante que podrías llegar a desconectar el sistema. Sobre eso hay que añadir el hecho de que estamos ante el primer coche del mercado que ofrece un cambio de carril automático que se puede utilizar. Entendiendo por qué se puede utilizar, que tú le das y ejecuta el cambio de carril en aproximadamente 100 metros, como si fuera una persona normal, consiguiendo un cambio de carril igual o más efectivo que si lo hubiese ejecutado un humano. Cuando BMW combine eso con la indicación de cambio de carril mediante la mirada, utilizando esa cámara que no se ve en condiciones normales, pero que vosotros desde donde estáis sí podéis intuir por el brillo infrarrojo que mi ojo no percibe, pero vuestro sensor sí, que emiten los iluminadores de mi cara, cuando se combine todo eso, pues vamos a tener un nivel de conducción autónoma 2.5 que, sinceramente, y dicho con todo el respeto hacia Ford, y obviamente Ford tiene todo el espacio del mundo para perfeccionar su sistema y volver a dejarlo a la altura de lo que vaya a sacar BMW sin ningún problema mediante una actualización over the air, pero que va a estar por encima del Blue Cruise y que realmente va a hacer de conducir en autopista una experiencia radicalmente diferente y terriblemente cómoda, de manera que ardo en deseos de llegar a ese punto. Y creo que si no me he dejado nada, vamos a volver a estimular un poquito a los neumáticos delanteros. Si no me he dejado nada, creo que estamos en condiciones de remangarnos, literalmente, ponernos manos a la obra, porque estamos a nada menos que el 72% de carga de batería y tenemos que dejarlo por debajo del 10% y dirigirnos a un cargador rápido para comprobar qué tal se carga este BMW iX eDrive 20. Hola amigos, a ver qué tal estoy. Sí, estoy en el lugar correcto. Como podéis ver, otro día que hacemos una fantástica curva de carga en estos maravillosos cargadores rápidos de Thunder que dan hasta 360 kilovatios de potencia. He conseguido estar dentro del cuadro y mientras se carga el coche, porque en estos momentos se está cargando, lo que voy a hacer es abrir exactamente la curva de carga del coche. Vais a preguntar, pero ¿cómo demonios puedo abrir la curva de carga del coche mientras está cargando? La respuesta es que la magia de la tele. No, hombre, vine ayer. De hecho, este coche gasta tan poco que si tuviéramos que bajar en un solo día del 70 y pico % que teníamos cuando dije que venía al 8% con el que he hecho la curva, no nos daría tiempo literalmente antes de que esa pelota luminosa que hay detrás, oculta detrás de una nube, desaparezca completamente, de manera que hay que hacerlo en 2 días y menos mal, porque si os fijáis, se da la circunstancia, no me preguntéis por qué, de que a pesar de que está cargando perfectamente, este cargador rápido de Thunder hoy tiene la pantalla averiada. ¿Cómo lo he podido poner a cargar? Bueno, opciones. Podría haber utilizado directamente la aplicación, no habría dependido en absoluto de la pantalla para nada, pero en este caso lo que he hecho ha sido tirar, a ver si consigo sacar la correcta, no. Bueno, os lo podéis creer, tirar de la tarjeta de crédito corporativa, de manera que lo que es ponerlo a cargar pues me ha llevado nada, unos segundos, y además me he despreocupado completamente del hecho de que del lector de tarjetas para arriba no funcione, porque simplemente he tenido que meter el punto de carga y ya se ha puesto a trabajar. Vamos al lío, la curva de carga. Me gusta ponerle nombre a las curvas de carga. La del XC40 del vídeo anterior la denominaría curva de las terrazas, ¿verdad? Porque tienes una terraza y después otra terraza y después otra terraza. Esta la denominaría del tipo me quedo, no me voy, mejor me voy, ¿vale? Porque tenemos un primer tramo horizontal y después un tramo lineal cuesta abajo. Como podéis ver en la curva, hemos cargado a los prometidos 130 kilovatios de potencia hasta aproximadamente el 30% de la capacidad de la batería. Y a partir de ahí hemos empezado una línea recta muy estable, eso sí, hasta llegar al 50 kilovatios, aproximadamente al 78%
del estado de carga. Ya a partir de allí nos hemos estabilizado en una línea un poquito mejorable, aproximadamente 40 kilovatios hasta llegar hasta el 90%, y a partir de ahí ya no hemos seguido haciéndola. ¿Es una buena curva de carga o una mala curva de carga? Es una curva de carga que me sabe a poco, porque siempre os insisto en que las curvas de carga nos gustan horizontales, aunque sean con terrazas. Preferimos una curva terraza, sería una curva repisa, curva retrasa, una curva me quedo, no, me voy, ¿vale? Preferimos la curva repisa, horizontal hasta el final. Podemos hacernos una composición de cuánto vamos a tardar en cargar perfectamente. En segundo lugar, preferimos la curva terraza, va bajando, pero se mantiene en segmentos horizontales. La curva de me quedo, me voy, no nos gusta tanto, porque ya sabéis, en cuanto entramos en la fase de me voy, predecir los tiempos de carga es un poco difícil. Además, en este caso, en el que la curva empieza a flojear al 30%, pues tenemos una curva de me quedo, me voy, en vez de me quedo, me voy, ¿vale? Entonces no es una curva que me congratule mucho. Y dicho esto, he analizado la curva de carga, y como aquí fuera hace mucho frío, si os parece, vamos a hacer la conclusión sobre este coche en el interior del mismo. Hola amigos y bienvenidos al interior súper confortable, uno de sus puntos fuertes sin duda de este fantástico BMW iX1. Estaréis viendo que estoy grabando también esta curva de carga, las grabo todas, mejor dos medidas que una. Estamos al 78% y acabamos de bajar de 50 kilovatios de potencia de carga, exactamente lo mismo que en la vez anterior, de manera que creo que podemos estar bastante tranquilos con la consistencia de nuestros resultados. Una curva me quedo y que empieza el me voy en el 30%, sinceramente, es una curva que no me satisface. Pero conclusiones generales sobre este iX1. Normalmente, y además es algo en lo que insisto, pedimos la versión monomotor porque es la que proporciona las mejores cifras de autonomía. En este caso también lo hemos hecho, y desde el punto de vista de la autonomía, este iX1 ha cumplido con creces, especialmente teniendo en cuenta que no cuenta con la mejor aerodinámica posible, ni con las mejores dimensiones posibles. Obviamente, un i4, por ejemplo, lo tiene más fácil. En este sentido, BMW está haciendo las cosas muy bien, porque si bien no está clavando los resultados de Tesla, está muy cerca, y Tesla sigue siendo la referencia en cuanto al mínimo consumo posible. Por detrás vienen todos sus rivales, de manera que lo que no ganamos por un lado, pues podemos decir que lo estamos ganando por otro. En cuanto a este iX1, lo que más me ha sorprendido, aparte de que por dentro está realmente bien hecho, es el chasis, la espectacular, fantástica conexión que experimentas entre vehículo y carretera. Es algo que también había pasado con la segunda generación del X1. Acordaros, cuando probamos el X1 híbrido enchufable, me pareció que era realmente un lobo con piel de cordero, un auténtico deportivo enmascarado. Y este iX1 le hemos llevado a las peores carreteras posibles. Ya habéis visto cómo eran. Aquello no se podía decir que fuera una carretera convencional, aquello era un puñetero circuito de karts. Después he tenido la oportunidad de ponerlo a prueba en carreteras de doble sentido un poco menos reviradas, y si bien no puedo decir que tenga la absoluta certeza, sospecho que es un coche que proporciona una satisfacción enorme cuando se trata de conducir con él en carreteras con curvas relativamente amplias a toda la velocidad posible. Entonces el aspecto chasis está muy bien rematado, está al nivel de los mejores, que demonios es el mejor en su longitud. Desde el punto de vista de las prestaciones, a veces se queda un poquito corto, ¿vale? Son 1960 kilos, son 150 kilovatios de potencia, 204 caballos, que no están disponibles de manera permanente. A veces hay que utilizar la pestañita Boost para conseguirlos. Algunos adelantamientos en carretera de doble sentido me gustaría que los ejecutase con más autoridad. Otra cosa que no me convence es el precio. Este coche es caro. Es un coche de 60.000 pavos. Es un coche al que le pasa por lo mismo que le pasa a muchos bolsos de Prada, Chanel y Loewe, que lo ves y dices, joder,
es un artículo para aquel que esté dispuesto a pagar el precio que supone. Y eso me lleva a una conclusión que normalmente no es la habitual, y es que quiero probar el de 2 motores. Es más, sospecho que a este chasis tan fantástico lo que le vendría de perlas es el empujón del motorcillo trasero. Además, creo que son capaces de hacerlo, tendría que comprobar ahora la cifra, pero creo que son capaces de incorporarlo por aproximadamente 85 kilos. Además, tenéis que tener en cuenta que esta batería sí que está preparada para dar más que 150 kilovatios de potencia máxima. La limitación obviamente es de calentamiento del rotor del motor delantero, o tal vez conjunto del rotor y del inversor. Entonces creo que un coche con este precio, con este acabado interior, con un chasis también puesto a punto, aunque es durito, ¿vale? O sea, cuando el firme se deteriora, te transmite clara e inconfundiblemente que se está deteriorando. Con un chasis también puesto a punto, y en el que vamos a gastar tanto dinero, porque sin duda va a ser más que una compra racional. Nos estamos moviendo en una banda de precios en los que me compro el iX1 porque me ha entrado por los ojos y siempre he conducido BMW, si me lo voy a comprar y no me vas a convencer de lo contrario. Teniendo en cuenta todas esas características, creo que lo suyo es coger todas las fichas, empujarlas así al centro de la mesa y pillarse el de doble motor. Y aunque no puedo prometer que lo vayamos a probar dentro de poco, sí os puedo más o menos garantizar que habrá una segunda parte de esta prueba viendo de qué es capaz dinámicamente este iX1 con un empujoncito en el culete que libere un poco de trabajo al tren delantero. Si os ha gustado esta prueba del BMW iX1, si queréis estar al corriente de todo lo que pasa con BMW, qué demonios, de todo lo que pasa en el puñetero mundo del automóvil, no os olvidéis de entrar a autofacil.es, y si queréis tener la última información instantáneamente en la puntita de vuestros dedos, tampoco os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos. 84%, 38 kilovatios de carga. Os lo dije. Si es que acaban saliendo calcadas. Nos vemos.